Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Pango, de Entre el Lobo y yo, la enfermedad no me detiene. En esta ocasión tenemos una plática para mí muy especial porque aparte de que he servido un poco de acompañamiento, creo, en busca de pues el diagnóstico, es, pues me pone un poco ansiosa la entrevista porque es una niña a la que quiero mucho y pues espero que disfruten tanto como yo esta plática y que conozcan sobre todo de esta enfermedad que es la famosa fibromialgia. Digo famosa porque últimamente la hemos escuchado, sobre todo porque hay personas del medio artístico que pues cada vez le dan más voz y más continuidad a esta enfermedad, como Morgan Freeman, como Lady Gaga. En términos generales, podemos decir que la fibromialgia consiste en una anomalía en la percepción del dolor y pues imagínense todo lo que conlleva, porque pues para poder llegar al diagnóstico no hay un estudio determinado, sino son por descarte, no se conoce una causa, una situación que la podemos padecer más las mujeres más mujeres que hombres. Reporta un 70%, un 80% en trastornos del sueño. Son personas que no pueden tener un sueño reparador, dolor generalizado, rigidez matutina, lo que por supuesto se traduce en ansiedad y en algunas ocasiones depresión. Entonces, qué mejor que de primera mano escucharlo, pues de alguien que nos puede llevar paso a paso y saber de viva voz qué se siente, o sea, cuándo podemos pedir ayuda, ¿no? Entonces me da mucho gusto presentar a Angélica Mondragón. Ella es mercadóloga, tiene 35 años, es coordinadora comercial. Me encanta su descripción porque dice trabajadora y muy inquieta y con el firme pensamiento de que todo estará bien. Esa parte me encanta y la vamos a platicar en un momento más. Hola Angita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alexita, muy bien, gracias, buenas noches. Pues a mí me encanta tenerte aquí. No me encanta que te hayan diagnosticado fibromialgia, pero me encanta platicar contigo de manera muy cercana, muy puntual, lo que es esta enfermedad, porque hasta hace algunos años, Angie, los médicos todavía la consideraban una enfermedad desconocida, incluso que ni siquiera existía. En O sea, te efecto. decían, no, 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 o sea, he escuchado fibromialgia, pero no sé qué es eso. Y entonces ese es un punto clave en esta plática, Angie, porque pues si los médicos, o sea, si los científicos y los médicos no se podían poner de acuerdo en si existía, no existía, si estábamos somatizando o si en verdad teníamos una percepción diferente del dolor. Pero creo que ese es el punto clave, la percepción diferente del dolor, porque los pacientes tienen dolor generalizado, pero qué mejor que tú que me puedas decir en este punto y que hagas un poco de remembranza, ¿cuándo es que Angélica, cuándo es que Angie decide ir al médico? Bueno, muchas gracias. ¿Quién más que tú que sabe y me ha acompañado en todo este proceso, cómo lo hemos ido llevando? Ha sido sin duda muy difícil. La fibromialgia para mí ha sido y ha jugado un papel determinante en muchos sentidos. Te puedo decir que ha sido mi compañera, ha sido mi roomie, ha sido mi verdugo, ha sido un obstáculo, ha sido muchísimas cosas, incluso ha sido causante de muchísimos problemas y sí, por supuesto, muchas depresiones. Pero al Claro. mismo tiempo ha sido también una parte que me ha permitido descubrir una fortaleza que no sabía que tenía y eso me gustaría también transmitirle a las personas que de repente tienen esto, recién se enteran de que tienen fibromialgia y que muchas de repente tienen dolores más pronunciados que otras y sienten que no hay forma de salir adelante. Yo puedo decirte, sin temor a equivocarme, que padezco fibromialgia probablemente desde que tenía 12 años, Wow. porque desde los 12 años yo tengo síntomas muy pronunciados de fibromialgia. Comencé con migrañas muy severas desde esa edad. Mi primer migraña me dio acompañando a mi mamá
al trabajo, bueno, más bien a unos cursos que estaba tomando de belleza y asumíamos que todo había sido por los químicos, pero estas migrañas no se detuvieron. Yo era muy joven, entonces evidentemente cuando se le cuestiona al médico el por qué yo tenía migrañas, mencionaba que eran cambios hormonales, ¿no? Esa es una cosa que debo decirte muy irónica de todo esto. Al ser una enfermedad difícil de diagnosticar, he pasado por todas las explicaciones habidas y por haber, desde cambios hormonales, no sé, depresión únicamente, exceso de estrés y diferentes, incluso hasta temas de peso, ¿no? O sea, que sí ha sido el sobrepeso, que sí ha sido que estés baja de peso, todo ha sido un causante para justificar ciertos síntomas que he tenido hasta hace pocos años, que ya fue el último diagnóstico y que fue realmente una de las etapas más fuertes que he vivido con todo este padecimiento. Mi primer diagnóstico como tal de fibromialgia me lo dan hace aproximadamente entre 10, 12 años. Yo acudo al médico porque ya no entendía los dolores que tenía. Yo venía de un padecimiento hormonal, o sea, había tenido cambios hormonales severos, pero principalmente venía saliendo de unas hemorragias uterinas que había tenido. Las hemorragias uterinas aparecieron en mí desde los 25 años. A los 25 años yo recibo un mal diagnóstico de que no iba a ser mamá. Wow. Eso está cambiando. Entenderás que cuando tienes 25 lo último que estás pensando, o bueno, en eso lo último que yo pensaba era en querer ser Claro, mamá. en ser mamá, pues sí tienes Y otras cosas también que hacer. te enteras de golpe en que no puedes ser mamá por que no va a ser de la manera normal, ¿no? Entonces, desde ahí empieza todo pues sí puedo decirte un vía crucis porque empezaron a aparecer más síntomas y después corregimos ese diagnóstico, fuimos con otro médico que lamentablemente, o sea, aunque te corrijan el diagnóstico de no vas a ser mamá, viene con otra sintomatología, o sea que tienes problemas uterinos y entonces tienes que tratarlos y entonces no es que no vayas a ser en efecto mamá, sino que necesitas un tratamiento constante. Al final, después de 3 ginecólogos, llegué por fin al ginecólogo adecuado, porque esa es otra cosa que debemos de considerar. Cada vez es como una búsqueda constante del médico adecuado para tu padecimiento, para lo que tú estás experimentando en ese momento. Y con el que te sientas en confianza, ¿cierto? Porque además tienes que Claro, generar este vínculo con pues con el médico, porque al final de cuentas claro. es el que le estás contando lo que te pasa, el que te tiene que tomar en serio, porque esta es una parte que he leído en muchos blogs de fibromialgia, el punto en donde pues no te toman en serio porque como estaba ligado a un padecimiento psicosomático, pues probablemente estás somatizando tus problemas, ¿no? Sí, Entonces era más fácil que te enviaran al psicólogo que en realidad estuviéramos atendiendo los problemas que causaban el dolor generalizado, ¿no? En el que ya sí. no te permitía ir a trabajar, En, probablemente, o hacer algunas cosas, porque además, siendo tan jovencita, imagínate, pues fiestas, claro. decirte tomar un café. Además, los que te conocemos, Angie, sabemos que usas zapatillas. Entonces, Ay, esa claro. parte tan femenina, ¿cómo es que hace este clic, no? O sea, ya sabemos que pasaste por muchos médicos, pero ¿qué tan difícil ha sido? Lo decías al principio un poco, pero me gustaría que ahondaras un poquito más, porque creo que la base de todas las enfermedades, independientemente del paciente o del que las padece, Sí, necesita un acompañamiento no solo médico, sino de la familia. Y creo que la claro. familia, los amigos y la pareja son una punta de lanza para que el paciente lleve con la mayor regularidad y con la mayor tranquilidad una enfermedad, sobre todo una enfermedad que no tiene cura. ¿Cómo ha Claro. sido para ti esta parte, Angie? Mira, desde que yo empecé con las migrañas ha sido difícil porque se los comentaba, ¿no? Mi mamá incluso, precisamente al no haber información y al médico decir que no existía como una razón específica de por qué yo estaba teniendo estos dolores, pues mi mamá me decía, está jugando, ¿no? Te duele hasta por momentos la pestaña. La cosa más chistosa e irónica es que sí me dolía, o sea, Pues sí, sí. sí llegué a tener días en que me dolía la pestaña. Yo no entendía los dolores que tenía en el cuerpo. Yo, o sea, buscaba como desesperada y a veces apenada el poder comentar qué era lo que me estaba pasando, porque
empiezas a tener incluso, o sea, cuando yo empecé con los dolores en las manos, yo tengo ahora un tic, todo el tiempo estoy haciendo así, pero esto también es a consecuencia de que se me empezaban a entumir los dedos, entonces un día yo me encontraba con los dedos así y no los podía mover y entonces me sentía tan apenada de decirlo porque iban a decir que lo estaba inventando. O, por ejemplo, cosas que nosotros asociamos con cosas tan simples del día a día, como lo son los pequeños calambres, ¿no? De repente será normal que te dé un calambre cada, ¿qué te gusta? Cada mes, cada 3 meses, o como consecuencia de algo, si pusiste el pie en el piso que estaba completamente helado, o por alguna situación que es lo que provoca el calambre. En mi caso no era así, en mi caso los calambres eran comunes, ¿no? O sea, de repente pasaba y se me ponían los dedos de los pies o los dedos de las manos erizados. Otra cosa que me pasaba, que yo aprendí, yo les fui poniendo nombres a lo largo de todo este tiempo mientras no encontrábamos un diagnóstico. Cuando yo tenía los dolores de pecho, eh, lo que yo decía es que estaba teniendo o experimentando pequeños infartitos. Y realmente, o sea, aunque tú le pongas infartitos, aunque digas pequeños infartitos, no les quita la magnitud de dolor que sientes en ese momento, porque sí son dolores constantes, sientes la presión constante en el pecho, como si te jalaran. Y justo es por eso que yo llegué a visitar al primer médico que me dio este diagnóstico, no al primer médico que haya visto en todo el trayecto, pero porque yo ya estaba muy desesperada, cada vez se me entumían más las manos, yo no sentía que mi familia pudiera comprenderlo. En este camino es cuando ustedes llegan a acompañarme, desde antes de esos 12 años, porque ya llevamos más camino con esta roomie que ahora le digo yo, y pues sí, o sea, empezábamos con probablemente tú tengas fibromialgia porque estaba teniendo síntomas hasta vértigo, ¿no? Yo he llegado a experimentar vértigo, los dolores de cabeza ni se digan, los espasmos musculares, moretones en todo el cuerpo, incluso hasta complejo de Bambi, que yo le digo que es levantarte de tu cama, sentir que tus piernas son completamente funcionales, poner los pies en el piso y cuando intentas levantarte, caerte porque no tienes fuerza absoluta en las piernas. Y no puedes entender por qué, porque tus piernas funcionan, tú las sientes, pero no te puedes mover. Y son cosas que incluso si tú se lo comentas a un médico, lo que empieza a revisarte primero son los nervios y decir, pero todo está bien, ¿no? Y también escuchas el que tienes que ir a ver al psiquiatra. Y yo Sí. tuve muchísimo tiempo también medicamentos de psiquiatra. Mucho tiempo he tomado medicamentos para la depresión y todo esto viene desencadenándote otras cosas. Con mi familia, porque ahora otro pequeño detalle que surgió también a raíz de esto es la cantidad de alergias que ahora tengo. Sí. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo si tú antes comías esto y aquello? Bueno, pues ahora ya no puedo comerlo. Y si lo como me muero. Entonces, eso ha sido difícil para con mi familia y para la adaptación en general. Es que esto pasa porque hay una serie de situaciones, de entrada, que no aceptamos los cambios. O sea, no hablo del enfermo, sino hablo del entorno. O sea, Sí. como que queremos que, bueno, ya, levántate. O sea, ni le hagas tanto al cuento. O sea, no Ujú. va por ahí, ¿no? Esa es una parte difícil porque llega el punto en el que no se trata de ti, se trata de ellos. Y eso es una parte un poco triste en mi punto de vista, Oh, porque sí. quieren que sucedan las cosas como ellos quieren, no como te está pasando a ti. Entonces es así de, ay, otra vez estás enferma, otra vez te duele. O sea, Otra y vez eso es te muy duele. desgastante pasarlo, porque efectivamente otra vez no me siento bien, tengo que ver qué está pasando, pero ¿qué ha hecho Angélica para poderse sobrellevar esta parte? Porque es muy complejo, o sea, ya hablamos que evidentemente duele todo, va a doler zonas un poco más que las otras. Ujú. Eh, a veces se tiene, lo que me decías, esta como debilidad generalizada, pero ¿cómo has logrado sobrellevar esta parte en donde, pues, si bien en lugar de que seamos unos compañeros en donde te digamos, sabes que no hay bronca, cuenta conmigo, o sea, ni te preocupes, yo entiendo, porque yo creo que la mayor parte de aquí es no saber si lo entiendo o no lo entiendo en realidad, sino que te entiendo a ti y voy a tratar de acompañarte en este proceso, ¿no?
porque a veces lo que no entendemos es más fácil agredirlo, ¿no? Sí, Pues claro, pues siempre estás enferma. Entonces hasta esa les da parte flojera. es dolorosa de pasar, porque ya estás pasando por un proceso físico, por un proceso emocional, por un proceso psicológico que ya te da la propia enfermedad, pero ¿cómo le has hecho tú? Porque además eres sumamente jovencita, eres exitosa en lo que haces, Angie. Gracias. Tratas de vivir, o sea, yo te veo, tratas de vivir la vida todos los días, siempre eres alegre, pero hay cosas hasta en las que hay que aprender a convivir con un paciente con fibromialgia, o sea, que son los abrazos, que Sí. son las palmaditas, que incluso que son los saludos de mano, porque son algo que no se tolera, Angie. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo lo has llevado tú? Cuéntame. Mira, con mis círculos más cercanos yo he llegado a comentar sobre el padecimiento que tengo. Con mi familia ha sido un poco más fácil porque he podido platicárselos ahora. Y lo digo ahora porque viene de un proceso de explicar cómo me sentía, de lidiar con comentarios incluso de la fibromialgia existe en tu cabeza. La fibromialgia es algo que no es tangible, no es visible, no lo estás viviendo. Entonces tú tienes que mentalizarte y ser positivo a que no lo tienes, ¿no? Eh, Todo ese tipo de cosas ha venido en un proceso, o sea, de poco a poco irle comentando a la gente que me rodea sobre cuáles son los síntomas, qué es lo que yo siento, o sea, ya no tanto basarme en la ficha que dice cuáles son las cosas que la fibro tiene, sino más en lo que a mí me está pasando, más lo que yo estoy viviendo. Y entonces ha pasado de desde mostrarles los moretones, desde enseñarles cómo me hincho, enseñarles cómo de repente se notan o cuando tengo un brote de fibromialgia, todas mis venitas se salen o se extrapolan de mi cuerpo, o sea, las puedes sentir y enseñarles que eso es lo que me está pasando. Les hemos puesto incluso hasta nombres diferentes porque eso tiene un sentido para mí, no necesariamente que lo tenga para los demás. A mí me ha ayudado también el no sentirme enferma. Cuando hablamos de una enfermedad, es como que la gente empieza a asumir. Precisamente por eso nos preguntan constantemente, pero tú te ves perfecto, ¿cómo vas a estar enfermo? ¿No? Estamos con ese concepto de que estar enfermo es que tú estés tirado en la cama con una cara así de, híjole, me siento súper mal todo el tiempo y por eso ya está súper enfermo. Y no solamente pasa así, o sea, nosotros vivimos con dolores espantosos y pues creo que también a mí me ha ayudado el que no me hagan sentir como enferma, porque es como contradictorio, lo entiendo. Pero cuando tú le comentas a alguien que con toda la bondad o la voluntad del mundo quiere ayudarte y no comprende lo que es la fibromialgia y no comprende lo que te está pasando, llega un punto de ser, te estoy molestando, pero te sientes bien hoy, ¿verdad? Pero hoy no te duele nada. Y entonces también, o sea, como que ambos polos son completamente perjudiciales porque sigue siendo una persona normal, sigue siendo una persona en momentos, a lo mejor no eres tan funcional, pero lo intentas o estás dando, no creo que ninguno de nosotros dé lo peor de sí todos los días, todos damos lo mejor que tenemos. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el explicarles, el decirles, el enseñarles y el también decirles, tengo días raros y en mis días raros no aguanto a nadie. Y en mis días raros puedo llorar si quiero todo el día. ¿Por qué? Porque solamente yo comprendo el dolor que tengo por dentro. Porque solamente yo sé lo que es dormir 4 horas diarias, a veces 2. Mi noche con más horas de sueño son 5. Y esas 5 horas nunca van a ser continuas. Van a ser espaciadas, pero voy a haber logrado dormir 5 horas. Y es complicado también tener que explicarlo, pero me ha ayudado a hablarlo, me ha ayudado ya no callarme, me ha ayudado ya a decir, sí, soy Angélica Mondragón, soy un paciente que tiene fibromialgia y hoy me siento mal y hoy no puedo dar mi 100%. Esto, pues evidentemente conmigo fue diferente porque después de mi último diagnóstico, cuando yo ingreso al doctor, al médico internista, y ve que tenía como toda la inflamación del sistema digestivo, que esto es muy fuerte decirlo, pero los intestinos se me sentían, ¿no? En la panza de tan inflamados que estaban. Y yo tenía un dolor espantoso y yo venía de semanas de ese dolor espantoso en el estómago. Y el diagnóstico era colitis, 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 colitis.
Y bueno, cuando llegamos ahí sí era una colitis, pero una colitis en su máximo grado. Y como recuerdo que decía que eso podía desencadenar que yo tuviera una cirugía donde tuvieran que quitarme un pedazo de intestino. Entonces, ahí fue cuando empieza todo y muchas personas, te puedo decir que como subestimaban el que yo estuviera enferma, en ese momento me vieron enferma y en ese momento entendieron que sí tenía algo. Ha sido de las situaciones más dolorosas porque te cambia por completo la vida, porque también hay que entender que tú puedes tener fibromialgia y puedes tener cualquier otra enfermedad autoinmune, no Asociada, así solamente. es. ¿Tú tienes otra enfermedad autoinmune asociada, Angie? Sí, yo tengo otra enfermedad autoinmune. A la fecha, por decisión propia, no hemos continuado con los estudios. Se me había tratado por lupus. Es una enfermedad que tuvo un brote muy fuerte, un brote causado por estrés excesivo. Y pues de ahí la opción que me daba la reumatóloga era continuar con el tratamiento de fibromialgia y esperar a que nuevamente volviera a aparecer el brote con la enfermedad autoinmune que se había logrado calmar con el tratamiento que se me había dado, o retirar el tratamiento para provocar otro brote de la enfermedad autoinmune y así poder saber cómo tratarla. Me explicó los pros y los contras de ambos procesos y definitivamente yo creo que cualquier persona que ha pasado por brotes de lupus, de Decidiste cualquier no, otra no enfermedad, suspenderlo. no, así de no, muchas Pues gracias, sí, no queremos provocar nada, muchísimas gracias, ahí deja la que se dormida. duerma, por favor, pues sí. Cuando vuelva a aparecer, pues ya vamos a investigar qué es. Evidentemente, vivo con cosas y consecuencias que también pueden resultar por la autoinmunidad, o sea, por la inmunidad, ¿no? Y pues bueno, o sea, ¿qué he hecho? Pues he cambiado mi alimentación, estoy de la mano con una persona que cuida mi alimentación, hemos ido descartando prueba y error de alimentos que me hacen daño. Yo ahora, por ejemplo, no puedo consumir verduras crudas porque la mayor parte o el estrés que yo tengo, tanto en la enfermedad autoinmune como con la fibro, se focaliza en mis intestinos. Entonces yo algo que tengo que cuidar en extremo son mis intestinos. Tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar mi estrés. Para el insomnio hemos probado absolutamente todo. Ojo, no el que tú encuentres medicina en la farmacia y que te digan que es muy conveniente para dormir, no, generalmente es que a ti te vaya a hacer bien. Eso es algo que te iba a preguntar, porque siempre alguien va a salir con un remedio. Fíjate que leí que se cura de esta manera. Fíjate que leí, y yo creo que hay que puntualizarlo muchísimo, porque cuando por fin logras estabilizar ciertas cosas, y además que sabes que tienes alergias, yo creo que Sí, el hacer caso a consejos sin un fundamento médico podría ser más perjudicial que claro, beneficioso, ¿no? Que sí, tómate moringa, que tómate té de no sé qué, que el jengibre por acá, que es que, ajá, y donde resultes alérgico a este tipo de cosas, yo creo que es tan importante el acompañamiento médico siempre sí. que pues lo que hay que hacer es eso, ¿no? Hacerle caso a tu médico, como dices, pues quizás un poco de prueba y error, a ver, pues yo Claro, pensaría que a lo mejor las verduras crudas servirían mejor que ya cocinadas, pero en tu caso no es así. no, en mi caso no es así. Y de hecho las Sabemos lo de las verduras alergias a las nueces, a algunas cosas, no se sé han si hay ido algunas frutas también o solo a las semillas. Han ido aumentando y de hecho hemos tenido que ir descartando porque el cuerpo se pone reactivo. Entonces, al estar reactivo, tienes que empezar a quitar diferentes alimentos porque corres todo el riesgo de generar una alergia. Ojo, mis alergias van de todo tipo, desde la alergia que me manda al hospital a sala de emergencia porque no puedo respirar y es en cuestión de 2, 3 minutos que yo me quedo sin poder pasar aire, a otras alergias que se ve mi cuerpo completamente reventado por dentro y entonces empiezo a tener mucho dolor de manera interna. Otras alergias que entonces te pasa lo de Hitch, ¿no? Que de repente nada más te Ujú, hinchas. Y ujú. eso sería la mejor, o la que hablas como zipizape, porque se Claro, te la lengua inflama está toda toda la gorda. lengua, pero esas son las leves. Entonces, aquí en este caso ha tenido que ser descartar.
De las frutas, mira, solamente hemos quitado en algunos momentos los frutos rojos, yo debo evitar las fresas más que otra cosa. Las frambuesas no tanto, pero sí las fresas definitivamente. Y cuando mi doctora me indica que estoy reactiva, generalmente disminuimos y me quitan hasta el limón. Claro. Entonces, sí tengo que cuidar de lo que dices, la gente te va dando remedios y te dan muchísimos remedios. Y incluso así de, es que tienes que comer más brócoli. Y le dices, Soy alérgica al brócoli, ¿cómo te explico que me, que me que hincho? mi intestino no opina lo mismo que tú, pero lo voy a considerar, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la coliflor y me gusta hacer panes de coliflor y me gusta hacer pues todos estos guisos keto de coliflor. Y ojo, o sea, los puedo hacer una vez cada Corpus y San Juan porque también empiezo a tener unas inflamaciones espantosas. Ujú. Entonces, aquí ha sido descartar mucho los alimentos. Hay muchísimas cosas que les digo, o sea, por no hacerlo sentir mal, que no debería de pensarlo, pero sí les comento, sí, lo voy a probar o voy a preguntarle a mi médico, ¿no? Pero de entrada, pues yo sé que no lo puedo utilizar. Conmigo, pues han sido muchísimas cosas, ¿no? Hasta la misma marihuana y el aceite de cannabis. Y esto ha sido en consecuencia de insomnios muy prolongados, porque a veces parece hasta chistoso que alguien te diga, ay, no dormí bien. Y yo cuando se quieren burlar como de por qué tengo un humor así después del insomnio, yo invitaría a cualquier persona a no dormir constantemente durante 2 meses y a ver si Y no a tendrían ver cómo igual de les cambia el mal humor. humor terrible, ¿no? Sí, O que claro. estés completamente cansado, exhausto, que ya lo único que quieres es tu cama, llegar a tu cama y dormir 2 benditas horas Claro. y seguirte sintiendo cansado al siguiente día. O tener ese tipo de comentarios de, ay, ¿por qué todos los días estás cansado? Ah, bueno, Qué porque llevo irritante. 2 meses sin dormir, ¿no? Qué Entonces, irritante. sí, y tienes que dar respuesta, ¿no? Por Claro. ejemplo, en el caso de la marihuana te puedo decir, no me gustó y no es por hacerme santurrona, pero no es algo que me haya gustado. El cannabidol, el aceite de cannabis sí, pero también hay que decir que genera cierta resistencia y puede que la primera vez que lo tomas te hace dormir como bebé, pero las veces posteriores ya no te hace absolutamente nada y entonces terminas más cansado que de lo que empezaste. Y los medicamentos, o sea, que eso también hay que tomar en cuenta. De repente hasta los medicamentos que te da el doctor no te hacen el efecto que tú esperas. Entonces Claro. no quiere decir que tampoco lo natural, por ser natural, nos va a hacer efecto de inmediato. O sea, es Así algo que es. tenemos que ir probando. ¿Qué sí me ha ayudado? Me ha ayudado a hacer ejercicio, me ha ayudado a estar activa, eso me ha ayudado, pero me ha ayudado más a nivel humor, a nivel cómo Pues puedo estar emocional, con ¿no? los demás, exactamente. Y lo mismo en las meditaciones, que quizá es lo que te ayuda más a regresar a ti. Pero sin duda tengo etapas de no querer estar con nadie, de no querer ver a nadie, de querer estar lejos, y no porque no aprecies a las personas que están a tu alrededor, sino porque te sientes como tan, y no es débil, sino tan Vulnerable. mal, sí, tan vulnerable, que cualquier cosa que puedan decirte o cualquier cosa a la que te puedas exponer por fuera, te va a causar alguna reacción y ni tú mismo puedes entender cuál va a ser tu reacción. Como Claro. puede ser que te pongas a llorar, como puede ser que te salgas gritando porque estás desesperado ya por el dolor, o como que te enojes. Entonces, eso es interesante porque no comprendes ni siquiera cómo estás. Así es. Angie, ¿qué enseñanza tú crees que te ha dejado el saber que eres un paciente con fibromialgia y una posible enfermedad autoinmune? ¿Qué te ha dejado? O sea, ¿te ha dejado una enseñanza o todavía crees que sigues aprendiendo? Sigo aprendiendo, todos los días una nueva lección. ¿Qué he aprendido hasta el momento? Que soy más fuerte de lo que pensaba, que por más que yo sienta que las cosas ya están en lo último, te puedo decir, hace 2 años tenía más de 20 kilos encima por haber consumido pastillitas por 2 semanas
y hoy estoy casi en mi peso ideal. Entonces, entendido, y lo que me dejó es que puedo hacer lo que yo quiera, aun cuando tenga limitaciones. Tengo que entenderme yo, tengo que amarme yo, tengo que escucharme, porque eso es algo que generalmente no hacemos. Si tu cuerpo te duele, no trates de entender por qué te duele, escucha qué duele y dale Es, tratamiento a eso que duele. Pero el tratar de justificar el por qué te duele, eso complica todo. Entonces, ahora te puedo decir que me escucho, ahora te puedo decir que pongo más atención a todos y cada uno de los síntomas a los que me enfrento, que cuando una persona me dice que me veo muy cansada o una persona me dice que luzco muy mal por no haber dormido tanto y que debería de ir a ver al doctor, ahora ya lo veo con un poco de humor y me alejo porque podría morder y no queremos eso tampoco, ¿verdad? Entonces decido decirle, bueno, con permiso, ¿no? Pero me escucho, sobre todo esa es la lección más grande. Yo antes no me escuchaba y buscaba complacer a los demás y estar súper bien y verme súper sonriente para todos. Ahora me veo sonriente para mí y hago las cosas para mí y creo que esa ha sido la enseñanza más grande con la fibra. Muchas gracias, Angie. Pues yo creo que también de las enseñanzas que nos deja, y yo creo, digo, nos deja porque tenemos que aprender de lo que le pasa al prójimo, es uno ser empático, pero de verdad empático. Uh -huh. No lo tengo que entender, simplemente tengo que apoyar. Y ya en el Inter probablemente lo vaya entendiendo. Y la otra es saber que el dolor nunca es normal. Y aunque te digan que pues, a lo mejor me estás deschavetando o algo, tú sigue, como dices tú, escuchando a tu cuerpo. Si ese médico no te latió, busca otra oportunidad. Vas a encontrar al médico que te ayude, vas a encontrar una asociación que a lo mejor te ayude a entender un poco más de cosas y siempre estar atentos a eso. El dolor prolongado nunca es normal y hay que atenderlo. Entonces, yo creo que más que nunca empata esta frase que me gustaría decirte, Angie. Nunca nos llegamos a acostumbrar al dolor, pero sí aprendemos a soportarlo. Y eso es cierto. Así que muchísimas gracias porque eres súper valiente, para mí, eres un ejemplo a seguir porque siempre siempre estás como echándole para adelante y esa parte para mí es muy importante porque cuando a veces sientes que no puedes, tienes que ver para otros lados y decir, mira, ella está pudiendo, yo también puedo. O sea, esa parte creo que es importantísima. Te quiero mucho, Angie, y muchas gracias Muchas por gracias, esta Alexis. plática. Yo Muchas también te quiero gracias. mucho. Muchas gracias y para adelante. Eso. Gracias.